Si no hay más preguntas o dudas, ¿estamos bien? Bueno, ya aumentaron a 21 de 30, faltan 9. Bueno, ahí cada quien sabe, ¿verdad? Ya saben cuál es la alternativa de no asistir a una sesión, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a seguir hablando de levantamientos altimétricos y diseño de notificaciones. Déjenme ver, creo que está muy grande esto. Sí, ok. Entonces, bueno, vamos a continuar siempre con ese mismo primero. Grabar, estoy pensando, fíjense. Estoy pensando, quizás no. No lo vamos a grabar. Andrés viene llegando, creo. Una pregunta, ¿va a habilitar el buzón para las 12 del mediodía? Sí. Ese es igual, se los voy a habilitar. Una vez que terminemos esta sesión, se los habilito para que se puedan mandar la actividad de la semana 6. Vale. Gracias. Yo tengo otra consulta. Dime, Leonel. Vaya, yo esa tarea la entregué en el buzón de ayer. No sé si... No hay problema. Buzón, no hay problema. No hay problema. Ahí, bueno. Eso es para los que pudieron hacerla a tiempo y mandarles a ese buzón. Y de los que no pudieron, pues se los voy a habilitar, les voy a habilitar otro buzón ahora para que lo envíen, ¿ok? Más tardar a las 12 del mediodía. ¿Sí? Bueno, ok. ¿Qué más? Bueno, más a seguir, seguimos hablando de los levantamientos altimétricos y diseño de notificaciones. Hoy vamos a hablar un poco de la ley de parcelaciones y notificaciones, que de igual manera está en internet, solo es que la busquen y la descarguen, porque así la van a necesitar. ¿Okay? Vamos a hablar también de división de superficies y vamos a hablar un poquito de lo que es el replanteo, ¿okay? ¿Qué es replanteo? ¿En qué lo aplicamos y para qué lo aplicamos? ¿Okay? Y cómo lo aplicamos en campo. Vamos, bueno, esto es igual, seguimos, bueno, vamos a hablar un poco como dice, eso está en la Constitución de la República, en el artículo 103 al 109 de la Constitución de la República establece que el Estado deberá procurar. Ingeniero, Dime, Leonel, te escucho. Los compañeros aquí están preguntando si iba a grabar la conferencia o no. No, Leonel. Ok. Dice, de la República establece que el Estado debe procurar que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda, garantizando la propiedad privada en función social. ¿Okay? Eso lo establece la Constitución. Así es que, algo a decir, y eso es de ley, sí, es ley. ¿Verdad? En el 2 dice que actualmente existen parcelaciones, particiones, segregaciones de inmuebles, sean de hecho o de derecho, conocidas como lotificaciones, ¿okay? Que se representan una oportunidad real de acceso a derechos de la propiedad sobre inmuebles a favor de las familias salvadoreñas, lo cual es un mecanismo de oportunidad a las mismas para llegar a ser propietarias de una vivienda. ¿Okay? Acordémonos, ¿verdad? Que esto no es un invento, eso es parte de lo que está en la Constitución de la República, que habla de esto, que toda familia tendrá derecho al acceso a la vivienda. Por eso es que les mencionaba, ¿verdad? Que en alguna ocasión surgen residenciales creadas a través del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, en el caso de las urbanizaciones que el mismo Estado construye para aquellas familias que quizás ganan el mínimo. ¿eh? Entonces, a eso se está refiriendo este apartado. ¿Okay? Así es que cuando les digan que eso es de ley, sí, eso es de ley. ¿Okay? Que atendiendo, dice a que una considerable cantidad de notificaciones no han seguido el debido proceso para la legalización y actualización de las mismas, resulta necesario crear un mecanismo que permita la consecución de la seguridad jurídica, por lo que se vuelve necesario y urgente dictar una ley especial que establezca normas básicas dentro de un marco de garantías legales y de seguridad jurídica a favor de estas personas. ¿Okay? Así es que eso debe de ser, es de ley, ¿verdad? Que una notificación cumpla con todos los procesos para que
por decirlo así, esta notificación sea totalmente legal. Y dos, que es necesario superar las irregularidades en las referidas notificaciones que al no estar debidamente legalizadas o autorizadas impiden que las familias o personas adquirientes de los inmuebles obtengan con prontitud y certeza los títulos de propiedad correspondientes. Eso, como mencionábamos y lo mencionábamos en la clase anterior, bueno, a nivel nacional existen una cantidad enorme de notificaciones que son totalmente ilegales, ¿okay? No cumplen con los requisitos que la ley exige. ¿Okay? Así es que, pues la idea es esa, ¿no? Que nosotros como futuros profesionales sepamos que una notificación debe de cumplirse un proceso. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, acordémonos, por ahí van a encontrar ustedes o van a escuchar en algunas ocasiones que la notificación donde viven o donde vivían o donde ustedes conocen, esa notificación no está legal. ¿Qué significa? Que no hay registro alguno, ¿ok?, de que esa notificación existe. Ustedes van al CNR o van al catastro y preguntan por esa notificación y le van a decir que esa notificación no está registrada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que no está legalmente establecida. No hay un registro, no hay un código, no hay una matrícula, así como cuando ustedes se vienen a matricular a la universidad, que adquieren un código, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con las parcelas y dentro de la notificación, un lote, llámese un lote, adquiere un código. Eso es lo que se conoce como una matrícula. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues aquí al notificador le correspondería hacer el levantamiento de toda la distribución de la notificación y hacer todos los pasos necesarios para legalizarlo. En ese caso, si fuese el notificador, en el caso que ya está el usuario, en este caso el propietario del lote, a él le correspondería pagar por hacer el levantamiento y hacer el registro de su lote. ¿Ok? Entonces, ese es un proceso que ya lleva una parte jurídica, ¿sí? Así es que es un proceso bastante tedioso porque hay que cumplir con un montón de requisitos que pide, en este caso, llámese el Viceministerio de Vivienda, porque el Viceministerio de Vivienda va a pedir que por lo menos en esta notificación exista agua potable, energía eléctrica y que las calles ya estén conformadas, balastadas o adoquinadas, ¿ok? Y por lo menos pues que exista el servicio público, ¿verdad? Energía eléctrica y si es posible tren de aseo. Entonces son cosas que exige el viceministerio. Quien primero da el ok de esa notificación es el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Él es el ente, el primero, por decirlo así, que debe de revisar toda esa documentación. Después que una vez que ya esté autorizada por el viceministerio, pasa a la parte ya del CNR, para que el CNR a cada una de esas porciones les cree su respectiva matrícula. ¿Okay? Entonces, ese sería un proceso que andaría quizás por un promedio de 6 a 8 meses para poder obtener todos estos requisitos y cumplir con los requisitos. Ok, ¿qué más? Bueno, lo mismo pasa cuando tenemos un levantamiento topográfico y esta persona va a vender que de su terreno quiere hacer 6 porciones, por ejemplo. Y el problema es cuando esas 6 porciones no son de los hijos del dueño del terreno, sino que son personas ajenas, de distintas familias, de distintos apellidos. Entonces, y si usted quiere presentar esas 6 porciones en el CNR, se lo van a rechazar. ¿Okay? Le van a decir que ese trámite lo tiene que hacer en el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Entonces, ¿qué pasa? El Viceministerio le va a exigir lo que acabamos de mencionar. Que tenga los servicios básicos, llámese energía eléctrica, agua potable, tren de aseo. ¿Okay? Y en fin, ahí viene todo un montón de procesos formularios que hay que llenar para que me autoricen eso. En el
caso de que el propietario quiera vender 6 parcelas o 6 lotes de su terreno. ¿Sí? Pero es diferente, por eso les menciono, es diferente cuando las 6 parcelas son herencias. Cuando son herencias es distinto, ¿ok? Claro, cuando decimos que es herencia, pues los apellidos de los futuros propietarios de cada uno de esos lotes deben de coincidir sus apellidos con los apellidos del padre, ¿ok? O del heredero, del que está otorgando, ¿verdad? O el que está entregando. Pero si esos apellidos no coinciden, se genera un problema, ¿ok? Que hay que llevarlo al Viceministerio de Desarrollo Urbano. Que más adelante vamos a ir viendo más detalles de eso. Que en adicional, dice que en adición, a la inseguridad jurídica que la comercialización de lotes y parcelaciones provoca en los loteamientos, también se ha afectado el ordenamiento y el desarrollo territorial en el ámbito nacional, por lo cual es indispensable establecer los instrumentos que regulen adecuadamente la materia de obligaciones en zonas no aptas para urbanización. Bueno, desde ahí, yo creo que no sé si ya le dieron una leída a la ley de urbanismo y construcción. Ahí menciona lo primero que se debe hacer para una lotificación o parcelación es calificación del lugar. ¿Sí? En la calificación del lugar es donde se va a dar esto que mencionamos aquí. Donde dice afectando el desarrollo, dice aquí, el desarrollo y el ordenamiento y el desarrollo territorial. ¿Sí? Todas las municipalidades, por lo general, tienen un plan de desarrollo local. ¿Qué significa ese plan de desarrollo local? Pues que ya tienen, como dice, el monitoreo de todo el sector, llámese pueblo, llámese ciudad, llámese zona urbana, en donde por X motivos o por X condiciones que se van a dar a futuro, ese sector o esa superficie no se puede notificar. ¿Okay? Se imagina que eso esté cerca de un río, ¿okay? Mucho menos, no lo van a permitir. Y así sucesivamente hay un montón de condiciones que se deben de cumplir para poder autorizar y darle una calificación al terreno que usted quiere urbanizar. Y así se han visto afectadas algunas zonas aquí, por ejemplo, aquí en San Miguel, las zonas verdes. Sí, eso es parte, ¿verdad? En la ley de urbanismo me dice cuánto debe ser la zona verde, cuánto deberían de tener cada una de ellas, zona de equipamiento social, zonas verdes, si es posible quizás le van a pedir un parque ecológico, ¿sí? Porque hoy esto con la ley con las leyes y con esto del medio ambiente, se pide siempre que todo proyecto esté en armonía con el medio ambiente. Bueno, le mencionaba, en algunas ocasiones a veces las instituciones a cargo prohíben o no otorgan los permisos debidos para una notificación. ¿Ok? Llámese porque en el lugar existe algún riesgo, en la zona por donde está queriendo hacer su notificación, a futuro va a haber un proyecto, una ampliación, va a pasar una carretera, en fin, hay un montón de cosas que dentro del plan de desarrollo local que les menciono, que casi todas las ciudades, las cabeceras, o dicho, los pueblos y ciudades importantes lo tienen. Por ejemplo, San Miguel. San Miguel tiene un plan de desarrollo local. ¿Alguien conoce aquí en San Miguel el sector de la Santa Emilia, el Boulevard de la España? ¿Conocen a alguien el Boulevard de la España? ¿Ha escuchado usted el Boulevard de la Santa Emilia, el Boulevard de la España? Dice, que se conectan los dos. Sí, dice el ok. Bueno, en ese boulevard se ha fijado que termina en la España y no tiene continuidad. ¿Sí? Dentro del plan de desarrollo local de San Miguel, sobre ese boulevard se tiene proyectado se tiene proyectado un proyecto que sería la continuación de ese boulevard, que significa que todas aquellas casas que están al final de la España, siempre buscando en la dirección de metro en centro, ¿okay? En ese rumbo, por ejemplo así, no tienen acceso
Si ellos quieren hacer alguna modificación de sus casas, no se los autorizan. ¿Por qué? Porque, como menciono, ahí se tiene proyectado a futuro continuar con este bulevar. ¿Sí? ¿Conoce a alguien en la calle salida de la Unión, después del puente Luis de Moscoso, la entrada a la colonia Pradera? ¿Alguien conoce? Yo creo que los que son de la Unión sí han pasado por ahí. Sí, porque ahí, al nomás entrar, la calle que va para la Pradera, hacia la residencia de la Pradera, ahí, ahí estaba una notificación, hicieron la distribución de una notificación, pero que al final no le dieron los permisos debidos, ¿ok? Por alguna condición, ¿verdad? Que no cumplía. Entonces, algo decir, pero la cuestión quizás no es que tanto les prohibieron, sino que lo que ya habían invertido en eso, ya habían hecho, ya habían conformado calles, habían conformado aceras y ya tenían el servicio de alumbrado público. Todo eso ya estaba. Y se imaginan ustedes hacer todo el trámite para que después vengan y le digan que no le dan el permiso, que no cumple con lo de la ley, y usted ya invirtió toda esa plata, ¿sí? ¿A qué vamos con todo esto? Que como profesionales, nosotros lo primero que tenemos que hacer, primero, es hacer los trámites necesarios. Y no invertir, primero invertir y después hacer los trámites. Porque de lo contrario, imagínense, invertir y después no me den el permiso. ¿Y qué pasa con ese dinero? Toda esa plata que se gastó, mano de obra, materiales, maquinaria. ¿Okay? Entonces, todo eso es parte de lo que se debe de tener en cuenta. ¿Okay? Bueno, por eso es que para notificaciones y urbanizaciones siempre se debe de cumplir con los requisitos. Así es que aquí, aquí, allá, 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 se debe de cumplir. Eh, Permítanme un segundito. Ok, bueno, entonces veamos todo lo importancia, ¿verdad? Porque imagínense, no podemos nosotros primero invertir en las cosas, preparar el terreno, por decirlo así, y después hacer trámites. Entonces hay que tener mucho problema con eso. Para entregar proyectos de una notificación a una alcaldía, ¿qué requisitos se tiene que tener? Bueno, colega, en este caso, Rafa, no es con la alcaldía, Rafa. Una vez, Rafael, que la notificación ya está establecida legalmente, usted lo único que va a hacer en la alcaldía es entregar la zona verde, ¿okay? La zona verde. Eso es lo único que usted va a hacer en la alcaldía, entregar. Entonces, y pues igual, ¿va? Cuando decimos entregar, pero es que ahí va toda la distribución, ¿va? Lotes, ahí a dónde están cada una de las zonas. Porque también esa notificación, a partir del momento que ya está establecida,
y que esa lotificación se comience a comercializar y que cada comprador adquiera un lote, desde ese momento usted ya va a estar con la obligación de hacer los pagos de impuestos, ¿sí? Entonces, la alcaldía lo que le va a pedir a usted es al comprador del lote que lleve un planito de ubicación, ¿ok? Un planito de ubicación de su lote, quiénes son los colindantes, ¿ok? Al norte, al este, al oeste, al sur, y sobre qué calle está, ¿sí? Y de cuánto es el área de su lote, porque en base a esa superficie le van a cobrar impuestos. Claro, el proyecto inicialmente, Rafa, va primero al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, ¿sí? Ahí tiene que hacer usted todos los trámites. Lo que lleva la escritura, una alcaldía, lo que lleva una escritura, no sé, al contenido de una escritura. No sé si es eso a lo que me refiere, se está refiriendo Rafa. Bueno, la escritura, sí, vamos a hacer nosotros también, en este caso vamos a hacer expedientes técnicos. Cuando decimos un expediente técnico, es que vamos a hacer el planito, ¿ok? Vamos a hacer el plano y le vamos a crear la descripción técnica, ¿ok? La descripción técnica. La descripción técnica no es lo mismo que una escritura, ¿ok? No se vaya a confundir con eso. Una escritura es un protocolo jurídico, ¿ok? Es un protocolo jurídico. En cambio, la descripción técnica es como quien dice, como cuando usted se hace su descripción personal, ¿sí? Cuando usted dice, yo soy alto, yo soy bajito, yo tengo tanto de estatura, yo soy corpulento, musculoso, no sé, ¿qué más puede decir? Soy alegre, soy aquí, soy allá. Eso es descripción. Entonces, en terreno, en topografía, descripción técnica es describir las longitudes de sus costados o de sus lados, ¿ok? O la descripción del perímetro. Ahí dice al lado norte con una distancia de 10 metros, ¿ok? Con un rumbo noroeste, 20 grados, 30 minutos, 40 segundos, colindando con el señor Pedro Cruz, por ejemplo. Eso es una descripción técnica, claro, se describe todo su contorno, ¿verdad? Y se dice cuál es la superficie, ¿ok? Pero eso es ya cuando el abogado, ¿ok? Ha hecho todo el proceso legal, ¿ok? Entonces, eso es parte también, que nosotros también lo tenemos que hacer dentro de esta asignatura. Pues por ahí vamos a hacer, quizás vamos a hacer, cuando estemos dibujando, vamos a hacer una pequeña porción, y de esa porción vamos a crear la descripción técnica. Sí, Rafa, quiero ver qué dice Rafael Quintero. No es que es la escritura, a veces llevan los colindantes, cosas así. Sí, Rafa, esa es la descripción técnica. La escritura se encarga el abogado. Nosotros nos encargamos como ingenieros de crear la descripción técnica. Brian dice, pero eso también va en la escritura. Sí, por eso es que el abogado, cuando nosotros hacemos un levantamiento topográfico, el abogado me pide el plano topográfico y la descripción técnica, porque lo que va a hacer él es esos datos que nosotros le proporcionamos como ingeniero, en la descripción técnica, él la va a trasladar a la escritura, ¿sí? Entonces, ya el abogado se encarga de hacer todo eso, llevar la escritura a raíces e hipotecas del CNR y inscribir la escritura, ¿ok? Inscribir. Ahí usted tendría todo el proceso legalmente, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, eso es en ese caso, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, bueno, dentro de lo que acabamos de mencionar, todo esto es parte de lo que está en la Constitución. Acuérdense, en la Constitución de la República, ¿sí? Así es que ahora vamos a hablar un poco de lo que dice la Ley Especial de Notificaciones y Parcelaciones para uso habitacional, ¿ok? En este caso, bueno, en la portada dice que el artículo 11 crease en el BMDU
quiere decir Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, el registro de desarrollo desarrolladores parcelarios con característica o de carácter público, en el cual se inscribirán las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que comercialicen proyectos parcelarios o de lotificaciones en El Salvador. Ahí, eso está claro, ¿verdad? Muy, muy, muy claro. Si usted quiere hacer una parcelación, va directo al artículo 11 de la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones. ¿Quién es el ente que va a regir todo eso? Es el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. ¿Ok? Hoy creo que ya le han cambiado el nombre, como que dice BIDU, algo así creo que le dice. Algo así. Creo que le han cambiado, ya creo que las siglas no aparecen así ya, pero siempre se refiere al mismo ente, ¿verdad? Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. El artículo 1 de esa ley tiene por objeto regular la posesión de buena fe, comercialización y transferencia de dominio a cualquier título de las parcelas o lotes derivadas de las notificaciones a nivel nacional a partir de la vigencia de la presente ley, así como establecer un régimen transitorio para la regularización, legalización, autorización de notificación constituidas y comercializadas hasta la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. ¿Ok? Así es que, como que dice, es obligación, ¿verdad? Si no cumple con eso, pues puede empezar a crear mala fama como un profesional, ¿verdad? Que dice, no, yo hice una notificación, pero no la registré. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En el artículo 12, regirán por la presente ley, incluyendo el régimen de transitorio establecido en el título segundo, todas las notificaciones para uso, ¿ok?, habitacional, en excepto las siguientes, en excepto, ¿ok?, los proyectos, vean aquí, clasificados como urbanizaciones completas tipo 1 y tipo 2, hay que irnos a la ley de urbanismo y ver a qué se refiere cuando hablamos de tipo 1 y tipo 2, de conformidad a lo establecido en el artículo 47 del reglamento de la ley de urbanismo y construcción. Tenemos que irnos a buscar el artículo 47 para ver qué me dice la ley de urbanismo y construcción en lo referente o en lo relativo a parcelaciones, urbanizaciones habitacionales. Ok, aquí hay que leer, señores. No solo es de, yo soy topógrafo y ya estuvo. No, hay que conocer un poquito de la ley también. Ok, las excepciones establecidas en el presente artículo no aplicarán cuando los gobiernos locales sean quienes comercialicen los lotes o parcelas. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Aquí, vean la palabra. ¿Quién? Gobiernos locales. Significa que proyectos que el gobierno ejecute no entran aquí, en esto, ¿ok? En esto que mencionamos aquí, ¿ok? Cuando el gobierno los ejecuta. Ya mencionábamos, en el caso de la residencial, acá en San Miguel, Nueva Belén, ¿sí? Es un proyecto de gobierno. Entonces, está exento de lo que podamos decir en el artículo 1 y 2, ¿ok? Las ubicadas en reservas forestales, ¿ok? Es otra sección, acuérdense. Estamos con las excepciones. ¿Okay? Las ubicadas en reservas forestales y áreas naturales protegidas, y las que se encuentren en el área frágil de conformidad a lo establecido en la ley de medio ambiente. ¿Qué significa? Que también debo de leer la ley de medio ambiente. Son 3 leyes las que tenemos que leer. ¿Okay? Ingeniero. Dime, Gabriel. Disculpe la molestia, me acaba de comentar un compañero que se le acaba de ir a internet. Esperemos que se logre conectar, ¿ok? Bueno, gracias, Gabriel. Gracias. Que se Inmer Elizardo, por si acaso. ¿Quién? Inmer Elizardo. Sí. Okay. Va, perfecto. Ok. Bueno. Gracias. Ok, entonces, acuérdense, ¿verdad?
cuando también, aquí también hay que irnos a la ley de medio ambiente con referente a lo que son, por ejemplo, asentamientos que se encuentren en áreas frágiles de conformidad con lo establecido en esta ley. ¿Okay? ¿Qué más podemos hablar de esto? Okay, otras excepciones, que hay varias, ¿verdad? Las ubicadas en zonas arqueológicas identificadas como patrimonio cultural. Okay, hay muchos, a veces en nuestro lugar, en nuestros sectores surgen notificaciones que a veces están cerca de algunas ruinas arqueológicas. Ok, también, ¿verdad? No entraría. Las ubicadas en derechos de vía, conformidad con la ley respectiva. Bueno, alguien me dice, ¿qué se refiere con las que están en el derecho de vía? Pues ya habíamos mencionado un poco, ¿no?, en la sesión anterior cuál es el derecho de vía. ¿Sí? Es esto que tenemos acá abajo, en la imagen derecha inferior. Ok, el derecho de vía es todo desde la acera hasta la otra acera. Eso es derecho de vía. Ok, esta imagen es urbana, pero a veces en carreteras, okay, a veces la gente se llega a habitar, hacen una pequeña galerita, una ranchita, como dicen. Entonces ahí, esa gente que están ahí, en ese derecho de vía, no aplica esto, no aplicamos la ley para esas personas que están en esos sectores, porque no están en una zona legalmente, ¿ok? Y las ubicadas en zonas de protección, en ríos y quebradas y zonas de riesgo, ¿sí? Cabal, Rodrigo. Entramos a ese punto. Usurpación de una porción de terreno del Estado. ¿Okay? Acuérdense que todas las carreteras son nacionales. La carretera no es privada, al menos que sea un pasaje. ¿Sí? Un pasaje, una servidumbre. Eso sí es privado. Pero en carreteras es del Estado. Entonces, la usurpación puede ser en terreno privado, puede ser en terreno del Estado o nacionales. ¿Okay? Entonces, esas personas no aplican a esto. Las otras dicen, las ubicadas en las zonas costero-marinas, tampoco aplica. Los rincones y zonas marginales, ¿sí? Ya saben que son zonas marginales, ¿verdad? ¿Sí? Como las rancherías. ¿Alguien alguna vez ha escuchado de término así, ¿verdad? Las rancherías. Entonces, no aplican a eso. ¿Sí? Porque a veces muchas rancherías, por ejemplo, así, zonas marginales, rincones, por ejemplo, la línea férrea, aquí en San Miguel, todo el sector de la línea férrea, se considera que son zonas marginales, ¿sí? Y son del Estado. Entonces, eso no aplica, ¿ok? La invasión o usurpación y otras situaciones que constituyan una violación al derecho de propiedad, incluyendo la posesión de mala fe, ¿ok? También no aplica. Y todas notificaciones para personas que no tengan uso habitacional, también. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, quiero avanzar un poquito más para poder entrar un poquito a AutoCAD y ver lo que es división de parcelación. Ok, para el efecto de esta ley, en el artículo 3, okay, de la ley especial de notificaciones y parcelaciones, dice que para efectos de esta ley se entenderá por A. Notificación, división simultánea o sucesiva con fines comerciales de un inmueble cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población. Ok, a eso se refiere cuando hablamos de lotificación. Acuérdense. B. Parcela o lote, porción en la que se divide uno o varios inmuebles, jurídicamente o de hecho. Okay, eso sería parcela o lote. Ok, tenemos un lote o bueno, compramos, mejor dicho, una superficie de 2.300 metros cuadrados. Ok, 2.300 metros cuadrados. Esa es una parcela, ¿verdad? Bastante grandecita. Pero yo quiero hacer unos lotes dentro de esa parcela. A eso se refiere cuando decimos esto que tenemos acá. Porción en la que se divide uno o varios inmuebles. ¿Ok? Lotificador. ¿Ok? Aquí viene el término, ¿verdad? ¿Qué es lotificador? Persona natural o jurídica. Bueno, en este caso, natural. ¿Sí? O jurídico, un abogado. ¿Sí? Porque él tiene que hacer todos los trámites de ley. ¿Ok?
Entonces a veces buscan un abogado para que haga todos esos trámites. Que a nombre propio o por cuenta de terceros, ¿ok? E incluso actuando como agente oficioso, comercializa uno o varios proyectos parcelarios o lotificaciones y es reconocido como lotificador, comercializador o propietario del inmueble. Ok, perfecto. Creo que está claro esos tres términos. Son distintos los tres términos. ¿Qué más? Para los efectos sancionatorios determinados en el capítulo sexto del título primero y el capítulo quinto del título segundo de la ley, se incluirán todas las notificaciones que se encuentren o no comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, excepto las descritas en el literal B del presente artículo. ¿Okay? Ok, bueno, creo que esto era lo mismo, ¿verdad? Bueno, el B dice, ¿verdad? Del presente literal B. Este que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Lo entendimos o no lo entendimos? Se incluirán todas las notificaciones de esa. Acuérdense, todas las notificaciones que se encuentren o no comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ley. ¿Ok? Aquí es donde dice, pues, aquí ya voy a buscar un abogado para que me explique cómo está eso, ¿verdad? Pero sí, es parte también de lo que nosotros tenemos que comprender para determinar y decir que es una notificación. Propietario de la parcelación o notificación, persona natural o jurídica que se ejerce conforme a la ley el derecho de dominio sobre un inmueble en el que se desarrolla o comercializa un proyecto de parcelación o notificación. Bueno, este es el caso del propietario, ¿verdad? Puede ser una persona natural o jurídica, ¿sí? Natural, propietario, ingeniero, el abogado también podría ser el dueño de la notificación. En fin, a eso se refiere cuando hablamos acá. Loteamiente. ¿Qué es loteamiente? No procede, Rodrigo, si el terreno está, o ese núcleo poblacional está en un terreno usurpado, pues no procede a ningún trámite de los que tenemos en esta ley. ¿Qué es lo que se hace? Pues como jurídica, ya como parte jurídica, legal, pues desalojar a esa gente que están en ese terreno que lo han usurpado. ¿Sí? Claro, el propietario de las parcelas del terreno, del todo el terreno donde está este núcleo poblacional que han usurpado los habitantes, llegar a un acuerdo y decirles, miren, no les puedo dar acá el terreno donde está, pero yo les puedo quizás conseguir un terreno adicional donde ustedes se pueden ir a vivir, pero el terreno donde están actualmente no se les puede dar. ¿Sí? Eso depende, ¿va? Pero por ley, el propietario, pues legalmente puedes desalojarlo bajo la ley, ¿sí? Porque también al propietario lo ampara, ¿va? Siempre y cuando ese terreno esté a nombre de él y él sea el propietario legalmente, ¿sí? De lo contrario no va a poder. Entonces, eso pasa, pero a veces aquí en el propietario dice, bueno, mi terreno quizás es un terreno rústico, no tiene mucho valor, y pues puedo llegar a un acuerdo con ellos. ¿Usurparon el terreno? Sí, pero ¿qué tal si ellos les cobro? Quizás los lotes en el sector puedan costar 8,000, por ahí, digamos, un costo normal para cualquier lote, 8,000. Pero ¿qué tal si yo a ellos mejor les digo que me den 3,500 por lote? Y que ya se queden ahí porque ya tienen construido, quizás ya están establecidos ellos ahí. Entonces, se puede hacer. ¿Okay? Entonces, ahí donde la comunidad usurpadora ya pasa de ser usurpadora a ser propietarios legalmente. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer como comunidad? Buscar a un profesional de la ingeniería, un abogado, para que les haga todo el proceso de legalización. ¿Ya? Entonces, ahí se cumple. Pero, si le han usurpado el terreno de mala fe, entonces sí, perfectamente, bajo el amparo de la ley, los puede desalojar. Como se ha dicho, para afuera. O se mueve por otro lado. Así es. Eso es lo que pasa en esas condiciones. Ok.
Loteamiento, persona que posee materialmente y a título oneroso un inmueble con el ánimo de adquirir sobre el mismo el derecho de dominio de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de adquisición. Bueno, ese es el loteamiento, ¿verdad? La persona que te compra. ¿Para qué? Para tener un título, ¿ok? Un título de esa propiedad, ¿ok? Eso es de manera legal, ¿verdad? De manera legal. Contrato de adquisición de los lotes a plazo, ahí depende, ¿verdad? Cómo usted va a comercializar los lotes. Cualquier forma de acuerdo o contrato sin importar la forma jurídica específica, cuyo contenido económico implique el acuerdo sobre la futura tradición del dominio de un lote o parcela a favor del loteamiento por parte del desarrollador parcelario y el pago de precio por medio de pagos periódicos para un plazo determinado, pudiendo entregar la tenencia o posesión del lote o parcela al momento de la contratación o al momento de haber realizado la totalidad de los pagos. ¿Ok? Pues eso es un contrato de adquisición. ¿Ok? Puede ser en efectivo, ¿sí? El pago puede ser en efectivo o un pago mensual, como dice ahí, ¿verdad? Y usted va a obtener su título de su lote o la escritura legalmente a su nombre hasta cuando usted logre o este cliente pague todo el derecho, el costo total del lote. No, viene entrando ahí, me quedo. Ok. ¿Qué más? Bueno, habla de la comercialización, el desarrollo parcelario, ¿ok? Eso ustedes lo tienen que leer porque la actividad depende de esto y de lo que no está también en esta presentación, que puede estar en la ley. Desde ahí usted lo tiene que traer a su trabajo, a su actividad, a entregar el próximo domingo. Domingo 23, si no me equivoco. Notificación de desarrollo progresivo se estará a lo dispuesto en la Ley de Urbanismo y Construcción y su reglamento. ¿Ok? Cuando decimos notificaciones de desarrollo progresivo, ¿ok? A veces decimos Pacífica etapa 1, Pacífica etapa 2, Pacífica etapa 3, Pacífica etapa 4. Y sí, sigue, ¿verdad? Entonces a eso se nombra como una notificación o urbanización de desarrollo progresivo. Progresivo, ¿ok? ¿Qué más? Compensación en la retribución en especie o dinero que deberá pagar el propietario o desarrollador del inmueble a favor de los loteamientos o de la municipalidad, cuando fuese el caso. ¿Qué? Municipalidad. ¿Qué es esto? Esto se refiere a una porción, ¿ok? Por ejemplo, la ley me dice, por cada lote yo tengo que proporcionar 8 metros cuadrados de superficie para zona verde, zona de equipamiento social, todo eso. Eso es lo que referimos a zona verde. Y era una de las cosas que preguntaba por ahí el colega, no me acuerdo quién fue. ¿Qué le vamos a entregar? ¿Qué vamos a dar nosotros? Por eso dice aquí, ¿eh? Eso ¿dónde está? Había una palabra por aquí aquí está. Es la retribución, ¿ok? En especie, dice, o en dinero, que deberá pagar el propietario o desarrollador parcelario del inmueble, ¿ok? En favor de los loteamientos o de la municipalidad, ¿ok? Bueno, entonces ahí se obliga, ¿verdad? A que cierta porción del terreno se proporcione a la municipalidad. Es como un pago, ¿sí? Entonces, claro, los otros pagos son trámites, pero eso es aparte, ¿sí? Pero esta zona verde que se le va a entregar a la municipalidad es en favor de quienes, de los habitantes de la lotificación o parcelación, ¿sí? Ok. Bueno, seguimos con los artículos. Dice que el artículo 4 se prohíbe el desarrollo de notificaciones sin las aprobaciones legales correspondientes. Ok, pero aquí viene algo que sí, bueno, lo vamos a leer porque si no, no lo vamos a entender. ¿Verdad? Los lotes o parcelas derivadas de una notificación no se podrán comercializar o transferir bajo ningún título
cualquier modalidad contractual, ¿ok? Que difiera de la tradición del derecho de dominio a la realización de una cultura o pago de precio, sin, sin que tal parcela o lote cuente con su matrícula individual en el registro de propiedades, raíces e hipotecas del Centro Nacional de Registro, ¿ok? En adelante llámese CNR, previa verificación de la Oficina de Mantenimiento Catastral correspondiente bajo la figura de desmembración en cabeza de su dueño, una vez cumplidos los requisitos técnicos y jurídicos determinados en el reglamento de la presente ley. Bueno, aquí pasa algo cuando ustedes se compran un terreno, un lote, y usted pide la escritura, ¿sí? Porque a usted le hacen una compraventa, eso es lo que le hacen, ¿verdad? Usted una compraventa, un contrato, está pagando, termina de pagar, y resulta que no le pueden dar la escritura, ¿sí? ¿Por qué? Por la razón de que no está legalizada, ¿ok? Y aquí dice, no se podrán comercializar o transferir, dice, bajo ningún título, ¿ok? O por cualquier modalidad contractual. ¿Se recuerdan cuando decimos el contrato, ¿verdad? ¿Cómo va a pagar usted, si por letra o de una sola vez? ¿Ok? Entonces, no es permitido, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que ahí es donde viene y surge aquello que mandan al tirador, que le mandan a no sé quién, porque le pidieron un lote que no está legalmente registrado, ¿sí? Ahí vienen los problemas legales, ¿sí? Entonces, por eso es que lo más recomendable cuando va a comprar un lote es que usted pregunte si ya tiene la escritura, si ya tiene una matrícula. Entonces, si ya tiene una matrícula, significa que ya está legalmente establecido, ¿okay? Así es que hay que tener muy en cuenta eso. Ok, CNR, con el registro de raíces de propiedades de raíces de hipotecas no es lo mismo, ¿sí? En el CNR, en el catastro, es para registrar el plano, la porción que usted quiere medir, actualizar superficie, en fin. Y la escritura usted la tiene que llevar a propiedades, raíces e hipoteca. ¿Ok? Así es que son dos procesos que están en la misma institución, ¿ok? Centro Nacional de Registro. Uno de propiedades y el otro de raíces e hipotecas. ¿Ok? Raíces e hipotecas es cuando ya lleva usted la escritura. ¿Ok? La escritura va aquí, a raíces de hipoteca, y el plano, topográfico que usted presente, va al Centro Nacional de Registro, CNR. ¿Ok? ¿Qué más? Veamos. Bueno, aquí habla un poquito de diseño de las notificaciones de urbanizaciones, que esto ya lo vimos la sesión anterior. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí me dice que vamos a trabajar un poquito en el AutoCAD con el CivilCAD, ¿okay? Acerca de lo que son división de superficie, ¿sí? Porque eso era parte del tema que teníamos, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Bueno, viene una pequeña explicación de lo que es una división de superficie, que lo vamos a hacer en CivilCAD. Ahí aparecen los pasos, ¿sí? Total, todo lo que nosotros lo vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar, ¿ok? Y luego viene lo que dice el replanteo. El replanteo, trazar en el terreno o sobre el plano de cimientos la planta de una obra ya estudiada y proyectada. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues eso, trazar, ¿verdad? Cuando decimos trazar, es una palabra que está registrada por la Real Academia Española. En topografía dice realizar un replanteo se refiere a trazar lo que se tiene diseñado en un plano dentro del terreno de la construcción. Eso es replanteo. Ya más adelante vamos a explicar cómo lo podemos hacer. Replanteo y amojonamientos, ubicación planimétrica en el terreno de elementos del proyecto con la precisión requerida y su materialización con mojones, ¿sí? Cuando usted ven una notificación o van a ver un lote, lo primero que pregunta es el propietario,
¿A dónde están los mojones? Dice. Pues se refiere a eso, ¿verdad? Que como ingenieros nosotros debemos de colocar en campo los mojones para cada una de las porciones establecidas y que sea diseñado con anticipación en un programa, llámese a mano, pues igual. A eso se refiere diseño. ¿Qué se replantea? Pues en este caso, vértices límites de propiedades, lotes, loteos, subdivisiones urbanas y rurales, servidumbres, radios municipales, curvas de nivel, curvas horizontales, curvas verticales. Todo eso es parte de lo que se hace en replanteo. En obras, lineales superficiales, mixtas, arquitectura, hidráulica, civiles, viales, pozos petroleros, antenas satelitales, obras subterráneas, líneas de baja y media alta tensión, también lleva un replanteo. ¿Y qué? El replanteo pues se puede hacer por diferentes formas, diferentes métodos, que eso lo vamos a ir viendo también más adelante. ¿Con qué instrumentos? Pues lo podemos hacer con 2 teodolitos por rumbos, ¿okay? Teniendo 2 aparatos y conocemos los rumbos, lo podemos hacer a través de eso, donde se intersectan esos rumbos, ahí es el punto. Por eso dice con 2 teodolitos. Con teodolito y cinta, a través de rumbo, ángulo y distancia. Con teodolito y distanciómetro, con estación total, pues rumbo y distancia, y por coordenadas. Esos son los métodos por los cuales podemos hacer nosotros el replanteo, ¿ok? O el trazado, como lo queramos mencionar. Bueno, aquí viene lo de la tarea. ¿Qué dice la tarea de la información desarrollada en clase? Ok. Realizar un mapa mental, un mapa conceptual, que es lo mismo, de los artículos de la Ley Especial de Notificaciones y Parcelaciones. Bueno, todos los artículos, ¿verdad? Hay que ver cuáles son y hacer el mapa mental. Y siempre de manera individual. ¿Qué más? Bueno, vamos a pasarnos al AutoCAD. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, colegas. Ingeniero, una pregunta. Dime. ¿El mapa mental ese puede ser en digital? Sí, ese es digital. Por eso okay. La opción de cargar archivo es en URL, o si usted dice, yo lo hice en X programa, pero lo imprimí o lo convertí a PDF, no hay problema. Lo podemos hacer así. Por eso tienen 2 opciones de carga de archivo. Una que es PDF y la otra que es URL. Entonces, lo pueden hacer por eso. ¿Ok? Bueno. No sé si lo están viendo. Déjenme compartirles acá. Ok, quiero ver. No sé si ya tienen ustedes el AutoCAD en su máquina. CivilCAD, perdón, CivilCAD. No, dice Gabriel. Acuérdense que nos quedan 3 semanas, señores. El proyecto de notificación, espero que ya lo hayan comenzado a trabajar. Porque a final de ciclo, entrega. Sí, ese es un proyecto de 3, 4 semanas. Bueno, de la semana pasada, esta semana, 2. Y nos faltan 3, 5. En 5 semanas, usted tiene que sacar ese proyecto de su notificación. ¿Sí? Así es que hay que buscarlo, ¿verdad? Bueno. Vamos a hablar entonces un poquito, creo que sí lo están viendo, ¿verdad? De lo que podemos hacer en el civil para hacer lo que son división de parcelas. Podemos trabajar lo que es un tramo para una notificación, que sé, muchas cosas más. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es, quizás dentro de civil, que acordemos que civil es una pestañita. Esta pestaña la trae el AutoCAD. Esta que aparece aquí arriba. ¿Sí? Entonces, se instala, ¿ok? Y al instalarla se aloja en la raíz de AutoCAD, ¿ok? En la raíz. Al tenerlo en la raíz de AutoCAD, cada vez que usted abra el AutoCAD, la pestañita de Civil siempre va a estar ahí, ¿ok? Así es que eso siempre va, debemos de tenerlo ahí, ¿ok? Bueno, entonces, abrimos, tocamos, damos un clic. Lo primero que podemos hacer dentro de todo esto, ponemos que CivilCAD es un programa
una extensión para AutoCAD que significa que todo lo que es trabajo lo podemos hacer rápido, mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual existe Civil CAD, ¿verdad? Trabajo mucho más inmediato. ¿Okay? Bueno, lo primero que podemos hacer aquí dentro de AutoCAD es controlar el tamaño de los textos, ¿sí? ¿Okay? Entonces, lo primero que hacemos es, entramos a texto, definimos altura del texto. Ok, acá abajo me dice la escala de impresión 1 a 1000, por lo general siempre es el proceso, o ese es el parámetro. Entonces le damos un enter, y me pregunta, siempre acá abajo, me pregunta altura del texto, dice punto 20, dice, bueno, nosotros le vamos a dar punto 80, un texto un poquito más grande, ok, y ya está. Entonces, ¿qué significa? Que todo texto que yo voy a ingresar va a tener de altura punto 80, ok. ¿Qué más? Bueno, dentro de todo esto, bueno, al hacer un perímetro, ¿okay? Al hacer un perímetro, siempre se recomienda que si nosotros comenzamos a poner puntos, ¿okay? Se cierre, ¿okay? Si nosotros lo hacemos aquí, a veces hay pequeños errores, ¿okay? Si nosotros le doy un clic acá. Por esa razón es que después, ya que hemos puesto el último punto de nuestro polígono, le demos la letra C. Ok, aquí aparece abajo, C dice, de cerrar, y le damos un enter. Ok, y ahí prácticamente coincide, hay un cierre. Ok, entonces, ¿por qué? Porque a veces, cuando yo tengo un perímetro, ¿okay? A veces existe que los puntos se quedan así. A simple vista, ¿okay? A simple vista se ve que está cerrado, ¿sí? Pero no, hay un error, ¿sí? Vean, existe este error. Entonces, por esa razón es que siempre se pide o se hace que, a ver dónde está la proyección de la línea, no me la genera la proyección, bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Entonces, me genera un error, ¿ok? Por esa razón, ¿verdad? Así que hay que tenerlo eso muy en cuenta, que cuando estemos haciendo un perímetro, lo más recomendable es que cuando lleguemos al último punto y llegamos al primero, darle la letra C de cerrar, ¿ok? Y no me quede así a simple vista, como les mencionó, se ve que está cerrado, ¿eh? Que coincide, pero no coincide, ¿ok? Bueno, una vez que ya tenemos nosotros nuestro perímetro, vamos a ir, como dice el dicho, directo, ¿verdad? A lo que se refiere con lotes. Vamos a ver, poner que la calle está por aquí, ¿ok? La calle viene así como con curva, ¿ok? Y vamos a suponer que vamos a subdividir esa parcela. ¿Ok? Ahí tenemos una calle de 10 metros, ¿sí? Y vamos a subdividir esa porción. Y de una porción pequeñita, vamos a hacer un par de lotes adicionales, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es el perímetro. Luego, ponemos una línea base. Quiero ver, la vamos a poner aquí, quiero que las parcelas estén más o menos en esa condición, ¿ok? Así, ok, una vez que ya tengo perímetro, tengo una línea, esta es línea, no es polilínea. Le digo a civil que vamos a ir a polígono. En polígono nos vamos a ir a subdividir. ¿Ok? Y en subdividir, lo primero que me dice acá abajo dice seleccione el polígono. Entonces seleccionamos el polígono. Luego me pregunta, civil me está preguntando aquí en la parte inferior, me dice, ¿cómo voy a subdividir? ¿En porcentaje? ¿En superficie? ¿En número de partes? ¿Sí? Pues si es porcentaje va a ser con la letra P, si es en superficie va a ser con S, y si es en número de partes con N. Entonces yo lo voy a ir en número de partes.
Entonces le ponemos acá N, número, ok, le damos un enter y me pregunta cuántas partes necesito. Yo le digo que necesito 3, ok. Vamos a agregar a 3 personas. Entonces le decimos acá 3, le damos un enter. Y luego me dice, seleccione línea divisoria. ¿Cuál es la línea divisoria? Esta que tenemos acá. Y luego me dice abajo, de vuelta, me dice, girar la línea divisoria, sí o no. Pues yo le digo que no, que yo la quiero así. Y le damos un enter, ¿ok? Viene y me divide 3 porciones. Ok, vamos a ver si las porciones tienen la misma superficie. ¿Okay? Vamos a ir a anotar, vamos a ir a áreas. Ok, aquí tiene, bueno, dice punto 80 el tamaño. Vamos a darle un clic acá. Ok, otro clic aquí y otro clic aquí. Ok, y veamos 21.090.361, 21.090.361 y 21.090.361. Entonces significa que el programa ha hecho 3 parcelas, ¿okay? Iguales, idénticas, no idénticas, ¿verdad? Pero sí iguales de superficie. Entonces, Brian viene llegando. Vamos a cambiar el texto. Tiene un texto muy pequeño para el tamaño del polígono. Vamos a poner unos 50. Pero ya como está muy pequeño, le vamos a dar 2. Ok. Entonces, ahí tenemos nuestras superficies. Ok. Ok. ¿Qué más? Bueno, podemos, aparte de que ya tenemos estas parcelas, ok, pues sí, ya le puedo poner yo aquí, arriba, como un encabezado, ok, parcela 1, ¿sí? Vamos a poner en mayúscula, parcela 1, no sé, preguntas. Si hay preguntas me avisan, y si no, pues igual, seguimos. Ok, tenemos parcela 2, ok, y la parcela 3, ok, ok, ¿de quién son? Bueno, ahí depende, ¿va? El propietario va a decir, mire, son para María, para Juan, para Pedro, ellos son los propietarios de cada una de esas 3 parcelas. ¿Okay? Entonces, ¿podemos sacar el cuadro de rumbo? Sí, vamos a ir a Civil, generar cuadro de construcción. Solo se lo vamos a sacar a una porción, a esta, a la primera. ¿Okay? Damos un clic, bueno, no se los expliqué, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir, Civil, cuadro de generar cuadros, y vamos a ir acá, cuadro de construcción. Entonces, aquí abajo me está preguntando, indique punto interior del polígono, ¿ok? Dentro del polígono. Entonces, interior, damos un punto dentro, ¿ok? Si se fijan, cambio de color, se puso rojo, ¿ok? Aquí tenemos opciones, podemos irnos con números, también nos podemos ir con letras, si queremos que diga A, B, C, D, E, depende. O si queremos que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí depende. Okay, y me dice más abajo, dirección, ¿en qué dirección? Me dice horaria, ¿okay? Que es el sentido de las agujas del reloj, o contrahoraria, al contrario de las agujas del reloj. Vamos a dar horario. Pues luego les dice aquí indicar vértice inicial. Ok, damos clic acá para indicar. ¿Y dónde va a ser el vértice inicial? Va a ser aquí. Ok, vamos a activar los snap, porque están desactivados. Ok, y damos un clic. Damos ok. Y lo ponemos por aquí. Ok, y aquí tenemos nuestro cuadro de rumbos y distancia, que es lo que hemos venido haciendo, calculando con ustedes el cálculo, ¿sí? Se fijan, vean, al menos pues el conocimiento me sirve también para no solo decir, sí, yo puedo, pero el cuadro de rumbo solo lo puedo sacar en el programa. Ok, entonces, ¿y a mano qué? ¿O no puede? No, fíjate que no. Desde Estrada no nos enseñó eso. Me van a echar la culpa a mí, ¿sí? Ok, entonces, parte, por lo general, no es necesario, ¿sí? No, tampoco. Aquí le vamos a poner metros, que la distancia que estamos presentando están en metros. Aquí no le vamos a dejar estándar,
y fit, vamos a to center, en el medio, que quede centrado. Y pues aquí nosotros, bueno, yo en mi caso no lo dejo así, sino que dejo rumbos y distancia. Menos me tomo la molestia de cambiarlo, ¿verdad? Porque no me gusta cómo se ve ahí. Este texto tampoco me gusta el texto hueco, sino que un texto más sólido. Aquí también quitamos esto, eso no es necesario. Y aquí, quiero ver, se activaron los snaps de nuevo. Ok, entonces venimos y esto aquí también, aquí le pongo mojones, no le pongo lados. Ok, lo bajamos un poquito, ¿verdad? Bajamos ahí, okay, estamos en línea. Aquí tenemos nuestro cuadro de rumbos y distancias. Dijimos que sí, en el número, bueno, si se fijaron, configuramos el tamaño del texto a .80. Si se fijan acá, lo tocamos, aquí me dice que el texto tiene .80, ¿ok? Entonces, si yo aquí le pongo M, ¿okay? M1, M2, ¿sí? En algunas instituciones, en algún CNR le va a decir, no, mire, aquí tiene que ponerle la letra M de mojón. Entonces, por eso se lo pueden observar, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo M acá, en el cuadro también debe de llevar M, ¿sí? Para que coincida con lo que tenemos allá. No en uno solo número y en el otro número y texto. Entonces, debe tener eso. ¿Okay? Borramos esto. Vemos aquí. Me salió lo que quería hacer. Ok, y lo pegamos aquí. Ok, y ahí está. Ese es el cuadro de rumbos ya modificado. ¿verdad? Y acordémonos, el rumbo, no, grado, minutos y segundos. Eso es lo que pide el registro, el CNR, cuando usted va a presentar esa porción. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, ya tenemos, como dice, así podemos ir sacando todos los demás, no hay ningún problema. ¿Se les congeló la pantalla a ustedes? ¿O qué pasó? Quiero ver. A ustedes se les congeló, creo. Ah, Brian se salió porque se le quedó congelada. Creo que solo mi. Ah, ok, perfecto, Brian. No perdemos mucho, Brian. Broma, Brian. Estamos perdiendo mucho porque si no se conecta usted ahí, vamos a perder ahí, ¿verdad? Entonces, no debería. Ok. Bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? ¿Qué demás dijimos? Ahí están los M, los mojones. Ya aquí solo sería, como dice, hacerle lo del maquillaje, ¿verdad? Para que hacer la presentación final. Ok, entonces, vamos a seleccionar. Vamos a ver, dice que tenemos 21,000, ¿verdad? Bueno, entonces alguien puede decir, mire, fíjese que mi papá me dio esta porción, pero yo la quiero notificar, ¿sí? La queremos segregar porque queremos hacer algo ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es trazar el eje de la calle. Ok, vamos a hacer esto aquí. Vamos a tener el derecho de vía, ahí es donde me tengo que ir a la ley de urbanismo. Ok. Y decir, ok, me dice la ley de urbanismo que debo tener 11 metros de derecho para la calle principal. Ok, ahí está. Fíjate que aquí hay ya los dos ejes laterales de la calle que va a conectar a toda esta porción. ¿Okay? Entonces, pues, podemos hacer, bueno, tracemos se llama el eje central de esa calle. Si le dimos 11, significa que vamos a tener 5.50. Esto me lo dice la ley de urbanismo, no es que yo me lo estoy inventando. ¿Okay? Eso hay que leerlo, colegas. Cortamos aquí, igual aquí. Ok, le vamos a cambiar de color, le vamos a poner rojo. Vamos a cambiar el estilo del texto, el eje, hemos dicho, tipo línea. Y le vamos a ir a propiedades.
Y acá, vamos acá, mira, vamos a poner 5. Y ahí tenemos ya nuestro eje principal. Ok, entonces voy a trabajar en esta parte de aquí. Vamos a hacer otro polígono, ¿sí? Internamente. ¿Ah? Vamos a irnos hasta aquí, 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 y por último, para cerrar, le damos C y Enter. Ok, volvemos a sacar el área. Tenemos el área de la nueva porción, ya sin la calle, ¿sí? En ese acceso que tenemos ahí. Ahora me dice que tengo 18.010.37 metros cuadrados, ¿ok? Bastante, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver cuánto tenemos de ancho. Ok, vamos a ver desde aquí hasta aquí lo vamos a sacar. Vamos a ver cuánto dice. 62 metros. Ok, 62. Está grande, ¿verdad? Entonces quizás, posiblemente, podamos trazar una calle aquí, otra calle. También de 11 metros. Ok, vamos a ir acá. Otra calle aquí. Solo estamos trabajando en la parcela 2. Las otras en la parcela 1 y la parcela 3 puede ser otro proyecto, ¿sí? El propietario, pues a futuro, pues también quiere hacerlo. Entonces, sigue trabajando en él. ¿Okay? De igual manera, vamos a ponerlo en amarillo para simular que ese es nuestro otra línea, ¿va? También la vamos a poner amarillo, que ese es eh, el eje. Vamos a trazar otra a 550 desde la izquierda hacia el centro. Y esta también va a ser otra calle. ¿Okay? Ok, entonces significa que me queda todo esto. Vamos a ver cuánto nos queda. Me quedan 50, 80. Ah, ok. Entonces, ¿qué significa? Que como me quedan 50, 80, puedo hacer 2 lotes, ¿sí? De 25.40 de fondo y que cada lote van a tener conexión hacia esas calles, ¿ok? Para poder salir. Aquí podemos decir nosotros que el propietario quiere hacer quizás como una zona verde. Y digamos aquí, vamos a poner un lote ¿de qué? ¿De cuánto lo dejamos? Vamos a trazar un lote aquí de 20 metros. Quiero ver 15 le vamos a dar. Quizás el propietario tiene ideas de que esta porción de acá, hacer un parqueo. ¿Sí? Podría ser. Ok. ¿Coincide? Sí. Ok. Entonces, él dice que no, que en esa porción de ahí, a futuro, él quiere proyectar una zona verde. ¿Sí? Ok. Y le vamos a cambiar. Lo vamos a saturar más. 10. Ok. Eso sería, como quien dice, una zona verde, ¿verdad? O podría ser que él deje como una zona de parqueo. Podría ser, ¿ok? Ahí depende del propietario. Y que los lotes van a empezar a partir de aquí hacia arriba. Significa que acá, a futuro, esto va a quedar cortado. Así. Ok, igual. Aquí también, ¿verdad? Ese eje rojo, se debe de intersectar con el eje de la carretera que conecta su notificación. ¿Okay? Entonces, aquí estaríamos, como quien dice, listo, ¿verdad? Para poder hacer nuestros lotes, ¿sí? Aquí la ventaja que como se nos vuelve bastante lineal, podemos hacer lotes a cada 10 por 25, estaríamos hablando más de 250 metros cuadrados. Entonces, vamos a hacer lotes de 10, ¿ok? Para tener, ok. Entonces,
tenemos ahí ya. Y significa que si tenemos 25-80, 50-80, significa que va a ir una línea en el centro. ¿Ok? Sería, ¿cuánto? 25.40. Ok, ahí está. Significa que ahí ya se me estarían formando los lotes solamente para esa porción. La ventaja es que aquí cuando tenemos esto, los lotes son iguales, entonces nos vuelve mucho más fácil, ¿verdad? Ok, entonces seguimos trazando los lotes, ok, para cada uno de ellos. Podemos dejar quizás, sí, vamos a hacer eso. Y por último, bueno, aquí quizás estos lotes finales van a ser así, más grandes, ¿verdad? Por la condición que tiene el terreno. Pueden valer más, ¿sí? Entonces, ok, vamos a ver si podemos ponerle el área. Vamos a ver si coincide. Ok, civil, anotar área, .80 del texto, el tamaño. Vamos a dejar 1.10. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Ok. Cambia unos milímetros, ¿verdad? 254, 51,4, pero ya son centímetros que son despreciables prácticamente. Ok. Los de este lado tienen la misma superficie y los del otro costado tienen la misma superficie, ¿sí? Entonces, así podemos ir. ¿Y qué nos haría falta para que esto agarre forma de notificación? Pues aquí que esto además debe de llevar el número, ¿sí? Y este debería ser el 1. Vamos a hacer un circulito, ¿ok? Va a ser el 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Los unos van a ir al sur, los pares van a ir al norte, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Este va a ser 3, ¿ok? Este va a ser el 2, ¿no? Este va a ser el 4, ¿ok? Entonces, ahí me tiene el área. ¿Cuánto es el área que tiene cada lote de ellos? Y faltaría ponerle las cotas, ¿sí? Entonces lo acotamos, ¿ok? Vamos a poner aquí. El snap se me están desactivando, ¿ok? Y ponemos aquí. Lo vamos a dejar adentro, ¿sí? Pero ya lo vamos a modificar, porque de lo contrario se me van a poner demasiadas líneas dentro y se me va a generar un gran problema, ¿sí? Así que aquí, ok, vamos a editar esto. Vamos a ir a propiedades. Ok, entonces apagamos